Bienvenido. En este video se dará de forma generalizada la explicación de lo que consiste el tema número 3 referente a firewalls como una herramienta de seguridad. Los firewalls también son conocidos como cortafuegos o muros de contención y en general lo que hacen es un filtrado desde y hacia un equipo o un conjunto de equipos, dependiendo de qué tipo de firewall se trate. En la unidad el referente a los firewalls, lo primero que se hará es la explicación de, de las diferentes clasificaciones que se pueden hacer sobre los firewalls dependiendo de sus capacidades. Algunos de estos firewalls se, se implementarán en los equipos o pueden ser en el perímetro de una red. Pueden ser hardware, software o firmware o mezclas de estos. Después de la clasificación se explicarán ya algunas de los temas que vienen mencionados. Por ejemplo, este que dice firewall de capas inferiores. O sea, ¿a qué se refieren los firewalls de capas inferiores? Y a veces vamos a hacer mención a los firewalls de las capas del modelo OSI, que es Open System Interconnection, eh, y que se está considerando 7 capas. Entonces, cuando se refiere a las capas inferiores, se hará una explicación en cuanto al firewall de tipo, básicamente de hardware. Estos implementados en un ruteador, que son de los más conocidos. Ahora, en cuanto a los firewalls de aplicación, que sería el 3.12, este es igual, serían otra clasificación, por ejemplo, son firewalls de aplicación. Hay firewalls de red, firewalls de host, a veces les dicen firewalls personales. Eh, Vamos a ver la clasificación al principio de esta unidad. Entonces aquí ya en nuestro programa está marcando que se comenten específicamente las firewalls de capas inferiores, que serían los que se conocen como firewalls de hardware, y estos firewalls de la capa de aplicación generalmente pues, son del tipo appliance, que son de las cosas que iremos mencionando cuando se haga la clasificación correspondiente. Cuando hablamos de firewall de capa de aplicación, así de forma rápida comentaré que estos son capaces de filtrar contenidos, como por ejemplo permitir o no la comunicación con un equipo, como puede ser una impresora, puede ser una cámara, puede ser que permita o no ciertos paquetes como de sonido, ciertos protocolos. eh, pero cuando hablamos de firewall de aplicación, estamos diciendo que, por ejemplo, las redes sociales es donde más se identifica. Podemos dejar pasar una red social, pero partes de esa red social no. Por ejemplo, algunas redes sociales permiten jugar en línea, pero podemos prohibir exactamente que no se permita ningún juego o algún juego en especial. O podemos decir que algún tipo de usuario no tenga acceso, por ejemplo, a a las redes sociales. A eso se refiere que son firewalls con capacidades que se encuentran en la capa de aplicación, que sería la capa 7. Entonces, la capa 7 del modelo OSI tiene que ver con las capas de aplicación. Otra de las clasificaciones que se está mencionando en este programa, en el punto 3.1.3, son los firewalls personales. Estos firewalls personales también son conocidos como firewalls de host. Los firewalls personales se encuentran implementados básicamente en los sistemas operativos. Y cuando se deshabilitan o no existen en algún sistema operativo, estos pueden ser implementados a través de lo que conocemos como antivirus. Los antivirus traen incorporados también parte de ellos
como parte de ellos lo que es el firewall, que es el filtrado desde y hacia el equipo. Ahora, el punto 3.2 que dice ventajas de un firewall. O sea, las ventajas de un firewall es que tenemos un punto central para filtrar el tráfico, que comentaba que dice, bueno, puede ser un equipo, un conjunto de equipos, depende del lugar donde se habilite y las capacidades del tipo de firewall, y que estos firewall, todos los firewall pues están implementados en base a reglas, y que estas reglas tienen una aplicación de tipo jerárquicas, es decir, la primera que aplique es, la primera que sea válida es la que se aplica. Entonces, las ventajas son que, por ejemplo, pueden trabajar las 24 horas, los 365 días del año, y pues tendrá un mismo tipo de comportamiento. Aquí se ve como ventaja, pero en el 3.3 dice, bueno, pues cuáles son las limitaciones. Y mencionando solamente esta característica que se presenta como ventaja en el firewall, pues es una limitación también. Pudiera presentarse como limitación porque, o sea, al ser reglas definidas por uno o más usuarios y que se van a trabajar, cierto, las 24 horas, los 365 días al año, comportándose de la misma manera, a diferencia del ser humano. O sea, el ser humano puede ser que cansancio, mal humor, porque no se presenta, que no desempeñe esa función. En cambio, el firewall siempre estará filtrando los paquetes de la manera que se le ha especificado. Pero en cuanto a una limitación, pudiera mencionarse que solamente va a ser exactamente lo que el humano le haya especificado y no más. Ahora, en esto de los firewalls se han agregado cada vez más características y una de las características es lo que es la inteligencia artificial, que ya tienen capacidad de ir aprendiendo, por ejemplo, el comportamiento de los seres humanos. Entonces es algo bueno que ya se está agregando como la parte de las ventajas, es de que un firewall con capacidad de inteligencia artificial tiene capacidad como para detectar actividades anormales, por ejemplo, el acceso la solicitud de acceso de forma remota de de un tipo de usuario fuera del horario laboral y que haga más de un intento, a lo mejor en equipos diferentes, que no le corresponden. Entonces, la incorporación de la inteligencia artificial puede agregarse como una ventaja. Y como desventaja, pues es lo que les comentaba, que puede ser referente a que solamente va a ser aquello que se le especifique y que siempre requerirá, como muchas de las aplicaciones o hardware, pues que exista un ser humano que le dé seguimiento, vigilancia a todo lo que está ocurriendo. Porque el firewall tiene capacidad de estar guardando lo que son los sucesos. Todo lo puede reportar o todo lo que se especifique que reporte lo va a reportar, lo va a ir almacenando para que posteriormente se le haga un análisis a los mismos. Y traen reporteadores, que son de las ventajas, traen un reporteador, pero el análisis siempre lo hace un ser humano, o el análisis más a detalle. Ahora, lo que son las políticas de un firewall, o sea, las políticas pueden agruparse por un conjunto de reglas, por ejemplo, las políticas que se aplicarán para cierto departamento, o para cierta organización, o para cierta red, o por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento, en cuanto puede crearse una política que abarque todas las redes sociales, o sea, qué comportamiento le va a dar o qué tratamiento le va a dar a los usuarios que quieran utilizar redes sociales. Digamos que es una política, es algo general. Ahora, el último tema que considera el 3.5, que son enlaces externos, desde considerados en la infraestructura de los firewalls, pues básicamente los enlaces externos se refiere a los firewalls que tienen la capacidad de aplicación. Los firewalls también vamos a referirnos a ellos como firewall de tipo perimetrales. eh, que estos firewall perimetrales pueden estar implementados en hardware o pueden estar en la nube. Entonces, estos firewall podemos conectarle enlaces externos, como por ejemplo lo conocemos como VPNs, o sea, las conexiones que se pueden hacer de forma remota
desde y hacia lo que tiene protegido el firewall. Pero también los firewall, por ejemplo, los firewall de hardware, los de tipo appliance, los que van empotrados en un rack, en un site o en un sitio de comunicaciones, esos traen algunos puertos, como pueden ser de cobre, que van con conectores RJ45 y traen otros puertos que son de fibra óptica. Eh, o sea, hay de cobre y de fibra óptica que pueden tener, depende del tipo de firewall que se compre. Y en esto se pueden incorporar enlaces de los proveedores de Internet. Y el firewall, este tipo de firewall tiene la capacidad de hacer un balanceo de carga. Es decir, en cuanto a los enlaces externos, podemos referirnos a los enlaces lógicos, como al crearse una VPN o un acceso remoto, eh, una, o una red privada virtual, para conectarse de forma remota hacia a lo que protege el firewall, desde o hacia lo que protege el firewall, o bien un enlace físico, que son los enlaces suministrados por un proveedor de Internet, y poder hacer así un balanceador de carga, un balanceador del tráfico de red. A grandes rasgos, esto sería lo que se estaría considerando en lo que son el tema número 3 con respecto a los firewall, que es una herramienta de seguridad. Asimilar, aplicar, generar y difundir conocimiento por la cultura de la humanidad.